cuanto más grado de desarrollo tenemos y más, digamos, mejor calidad de vida, entre comillas, pensamos que tenemos o queremos tener, el consumo de energía se hace mayor. Hay rankings mundiales en los que nos dicen que el consumo medio de la población en el mundo es de 2 toneladas al año de petróleo, equivalente en energía, en cualquiera de sus formas, pero en realidad eso es una media global. El problema mundial es que ese reparto no es equitativo en todos los países. O sea, hay países que están consumiendo energía muy por encima de esa media, 8 o 9 toneladas al año de petróleo equivalente, y otros países que están en 200 o 300 kilos, que no es ni la energía que se consumía antes de la Edad Media en Europa. O sea que esas diferencias llevan a muchos problemas también. O sea que el problema global de la energía es un problema económico, político, social, es un problema que se extiende a muchos ámbitos. Desarrollo, avances médicos, contaminación, tecnología, transporte, conflictos bélicos. A día de hoy la energía está detrás de casi todos los pequeños y grandes procesos que rigen el mundo. Con motivo del curso de verano La energía en el siglo XXI, los factores económico, ambiental y sociológico, organizado por la ONIA en su campus tecnológico de Málaga, un nutrido grupo de expertos y alumnos analizaron cuestiones como el consumo energético, las fuentes de energía, las políticas energéticas y, cómo no, su impacto en la sociedad global. Visitamos los laboratorios del Grupo de Investigación Tecnología de Residuos y Medio Ambiente, dirigido por 2 de los profesores ponentes. Aquí descubriremos el potencial de la biomasa y la necesidad de seguir apostando por la investigación en renovables. Entre el 80-85% de la energía que se produce hoy en día, la energía primera, proviene de combustibles fósiles, que básicamente son carbón, petróleo y gas natural. El poder calorífico de cada uno de esos combustibles fósiles es diferente. El que menor poder calorífico tiene es el carbón. Eso significa que para producir la misma cantidad de energía necesitamos mayor cantidad de combustible y, por tanto, al final vamos a emitir mayor cantidad de CO2 si quemamos carbón que si quemamos fuelóleo o que si quemamos gas natural. El petróleo se utiliza en la industria petroleoquímica para obtener casi todos los productos químicos que tenemos. Lo que pasa es que el 90% del petróleo se utiliza como combustible. Entonces lo que yo pienso es que si el petróleo, ese 90% no se utilizase como combustible, pues resultaría que tendríamos asegurado la producción de productos químicos, ropa, tintes, montones de cosas que uno no se piensa que procede del petróleo, plásticos, polímeros, medicamentos. Lo tendríamos asegurado casi de por vida si su uso fuera solamente eso. Las energías alternativas no terminan de despegar, entre otras cosas porque ahora mismo la tecnología que hay quizás no sea de momento suficiente como para asumir toda la demanda energética que tenemos hoy en día en el mundo, ¿no? Social y políticamente necesitamos favorecer al menos la investigación en esas nuevas energías renovables para que de aquí a un futuro pues sean cada vez una realidad en el mix de energía que debemos tener en cada uno de los países, ¿no? El reactor lo va a montar José ahora después, va a empezar a hacer una reacción de la suya, de dimetiléter, a ver si tenemos... Dentro de nuestro grupo, que es Tecnología de Residuos y Medio Ambiente, trabajamos por un lado en procesos de reducción o de separación de contaminantes en efluentes, ya sean líquidos, aguas residuales por ejemplo, o ya sean efluentes de centrales térmicas, etc., ¿no? Y lo hacemos mediante distintos procesos, mediante procesos de absorción y mediante procesos catalíticos.
En esta campana, que la tenemos cerrada, lo que estamos haciendo es preparando los catalizadores en forma fibrilar por un método que se llama electrospinning. El método básicamente consiste en combinar dos tipos de fuerza, que son la fuerza hidráulica, que es la que nos da una bomba que contiene una disolución azul, aquella que se ve allí, que es la que estábamos preparando anteriormente. Entonces, esa bomba impulsa el líquido a través de esa tubería y entre el extremo de la aguja, que es de acero, y esta placa de abajo se genera una diferencia de potencial muy alta, de tal manera que se deforma la gota, que en principio caería como un gotero normal, se deforma y se forma un filamento muy fino, obteniendo materiales que tienen esta estructura. Como se ve, es una tela bastante consistente. Lo tratamos térmicamente, esas telas, pues en realidad se obtienen ya lo que sería el catalizador activado, que es esto de aquí, que es lo que nosotros cargamos en el reactor, y es sobre la superficie de este catalizador activado sobre la que se llevan a cabo las reacciones que estamos estudiando y que hoy os estamos explicando. Por otro lado, estamos también trabajando en lo que sería el concepto de la biorefinería, en el que a partir de la biomasa pues podemos obtener vía catalítica también distintos compuestos como son combustibles, pero también productos de alto valor añadido. Hasta ahora se están produciendo combustibles líquidos como el bioetanol o el biodiesel, pero si esos biocombustibles los producimos a partir de biomasa que la utilizamos para comer, pues entonces estamos compitiendo en ese sentido, y hoy en día hay que alimentar a mucha gente en el mundo. Por tanto, la investigación tiene que ir centrada por otro camino. Otro problema que hay es que en determinados países no hay materias primas, por ejemplo, para el biodiesel, y se compra fuera. Se da una paradoja de que para producir, por ejemplo, palma, para obtener aceite de palma y transformarlo en biodiesel, se podan selvas donde había un hábitat, donde había una serie de especies que eran autóctonas de esa zona y que vivían allí, y que ahora están desapareciendo, especies, o se están moviendo a otros sitios como consecuencia de que se están plantando palma para vender aceite de palma a otros países normalmente. Entonces esos problemas yo creo que se pueden paliar de alguna forma si se buscan combustibles o se buscan productos que procedan de biomasa, pero que no sea biomasa comestible. Por ejemplo, en Andalucía se producen 20 millones de toneladas al año de biomasa residual, o sea, residuos forestales, residuos agrícolas y residuos industriales relacionados con la biomasa. El calor o la energía que se podría obtener de esos 20 millones sería el equivalente al 15% del consumo de petróleo que hay en España al año. La investigación hoy en día debe seguir adelante porque nos queda todavía mucho camino por recorrer. Se está investigando nuevos materiales, ¿no? Grafeno para sustituir materiales de silicio y tal, pero todavía nos queda un largo camino para poder alcanzar ese momento en el que el 100% de la demanda energética la podamos cubrir con energía renovable, ¿no? Debemos consumir menos energía para que el mundo pueda seguir existiendo de la manera que lo conocemos, en el sentido de que no aumente la contaminación, que no aumenten las temperaturas, el calentamiento global, el cambio climático y todo eso. Pero también tenemos que considerar que en Occidente hemos adquirido un nivel de desarrollo, haciendo en muchos casos un consumo abusivo de energía, emitiendo mucho CO2 en consecuencia, y eso ahora es lo que queremos restringirle a todo el mundo. Entonces, claro, esos países que están desarrollándose, algunos de ellos superpoblados, yo creo que dicen, y tienen razón en decirlo en algunos casos, espérate un poco a que yo llegue a un nivel próximo a donde tú estás.